Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santi y le queremos dar la bienvenida a la primera charla del día de hoy, del último día del CNC virtual. Junto a Aye, ambos de la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a estar moderando esta charla. Hoy nos acompañan dos profes de la UNC que ya lleva a presentar y nos va a contar un poco de qué se trata esta charla. Desde ya, muchas gracias a todos por sumarse. Recuerden hacer las preguntas por el chat. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bueno, muchas gracias Santi. Le quería dar la bienvenida a las profes. La charla que ellos nos van a disertar es la importancia de la educación financiera para la toma de decisiones empresariales. Ellas son la profe Leticia Tolosa y la profe Teresa Olivi, ambas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La profesora Leticia Tolosa es doctora en Ciencias Económicas, con mención en Ciencias Empresariales con orientación en Contabilidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en el Instituto Ejecutivo Argentino en Finanzas en el año 2014 y 2015, y es contadora pública por la Universidad Nacional de Córdoba. La profesora Teresa Olivi es magíster en Administración, Es magíster en Administración y Dirección de Empresas de la ESADE, Barcelona, es contadora pública nacional por la Universidad Nacional de Córdoba, es licenciada en Administración de Empresas, rectora de la Universidad de Blas Pascal, coautora de materiales y libros de matemática financiera, socia fundadora de la Asociación Nacional de Profesores Universitarios de Matemática Financiera, y vicepresidente en el año 2011 y presidenta en el año 2012, miembro de la comisión directora de dicha asociación. Le quería darle las gracias a ambas. Recordar que ambas escribieron varios libros que no solo se usan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, sino en otras universidades. Y ahora sí les doy la palabra. Muchas gracias, Angie. Hola, buenos días. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Gracias a los organizadores por invitarnos. Y bueno, vamos a intentar compartir con ustedes una temática que para nosotros es muy importante y que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida como docente, con el cual con Teresa hemos trabajado desde hace muchos años en la Universidad Nacional, también en la Universidad Católica, que han sido como espacios donde hemos desarrollado este aprender, digamos, ¿no? O este aprender en las cuestiones financieras. Denominamos así esta charla de la importancia porque nos interesa un poco hablar de 4 puntos fundamentales que tienen que ver con la importancia de la educación en un primer rango, digamos, luego la importancia de la educación financiera, y todo esto, ¿para qué? Para la toma de decisiones, tanto en el ámbito personal como obviamente en el ámbito empresarial, en la cual todos los estudiantes de ciencias económicas y luego egresados de ciencias económicas, de alguna u otra manera se van a ver involucrados y van a ser como consultados como los especialistas o los profesionales que conocen de esta área. Comenzaremos con una breve frase de Paulo Freire, que es un pedagogo y un filósofo brasilero, donde él afirma que es muy cierto que la educación no es solo la palanca de la transformación social, pero aclara que sin ella esa transformación no se produce. Por lo cual, otra afirmación que por ahí se escucha y se ve sobre la cuestión de la importancia de la educación, las podemos ubicar en esa referencia, esa página que tiene el Banco Mundial, donde se afirma que la educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. La educación genera rendimientos elevados
y constantes en términos de ingreso. Eso es así porque lo muestran un montón de estadísticas, donde la gente más formada adquiere como mejores trabajos y de luego mejores ingresos. Y constituye un factor importante para garantizar la igualdad de oportunidades. Esta frase de la igualdad de las oportunidades siempre es algo que se declama, ¿no?, en la sociedad. Todo el mundo quiere tener igualdad de oportunidades. Ahora, tenemos que ser conscientes que no lograrla es casi una consecuencia de. Nos deberíamos ocupar cuál es la causa por la cual no se logran esas igualdades de oportunidades. Y ahí entendemos que la educación en general genera esta falta de igualdad de oportunidades, esta diferencia de ingresos a la hora de buscar un trabajo, buscar una ocupación laboral. Porque la educación es esa parte de la formación que genera un montón de valores y herramientas para poder desempeñarse en la vida. También afirman en esta página los que escribieron estas conclusiones que los países en desarrollo han conseguido enormes avances en la tarea de lograr que los niños asistan a clase, y en realidad la cantidad de niños escolarizados ha aumentado en todo el mundo. Pero escolarizar no es lo mismo que aprender. Por eso se habla de que existe una crisis educativa. En esa misma página hacen referencia a esto. ¿Y por qué hay una crisis educativa? ¿En qué se manifiesta eso? Bueno, digamos, el resultado de malos aprendizajes. Porque casi que escolarizar a alumnos y no lograr que aprendan no solo es una oportunidad perdida, sino también es como una injusticia social. Entonces, ¿por qué se logran esos malos aprendizajes? Y ahí un poco la responsabilidad son de los tres actores que están involucrados en el aprendizaje. Por un lado, los niños, los propios niños que llegan sin estar preparados para adquirir esos niveles de aprendizaje. Segundo, los docentes también somos a veces responsables por no carecer habilidades o por no tener motivación para enseñar de una manera más efectiva. Y otra cosa que se habla mucho y se hace mucha referencia, siempre la responsable es que no hay presupuesto, o que la responsabilidad es que no se asigna desde los gobiernos suficiente presupuesto. Pero en muchos lugares, a veces, con el poco presupuesto que se tiene, se podría trabajar de manera más efectiva. Entonces, a veces la mala gestión también es una responsabilidad de quienes tienen cargo en esta cuestión. Con lo cual, a veces los responsables son como los tres actores. ¿Queda subida en el YouTube? O sea que para poder consultarla. ¿Qué hacemos ante esta realidad, digamos, no? Lo primero, obviamente, que hay que tratar de evaluar. Evaluar se está haciendo a través de estas pruebas PISA, donde se hace una evaluación del aprendizaje. Ahora, una vez que se tienen esos resultados de la evaluación del aprendizaje, hay que actuar. Y no solo actuar, sino tratar de alinear a todos los actores para que el resultado final, que es el aprendizaje, llegue a quienes se ha impartido la educación. Entonces, no solo escolarizar, sino también lograr el aprendizaje con el involucramiento de todos los actores, ya que todos son como responsables. Luego de la educación, nosotros hacemos énfasis en la educación financiera en esta charla. ¿Por qué? Porque creemos que es de suma importancia y que también habría que intentar que esta educación financiera se imparta en varios niveles de la formación educativa. ¿A qué hace referencia esta educación financiera? Bueno, a un conjunto de habilidades y de conocimientos que deberían tener los individuos en una sociedad para tomar decisiones y que
mejoren en realidad esta administración del dinero, que es una cosa que todo el mundo debe hacer, sea del rubro de las ciencias económicas, sea del rubro de la medicina, sea del rubro de la arquitectura, o del rubro de una administración de una ama de casa en su hogar. Todo el mundo tiene una cantidad de recursos que asignar y de administrar. Entonces, aprender a planificar, mejorar la gestión de las tomas de deuda. Muchas veces hay un uso de tarjetas de crédito, que es como una facilidad de tomar endeudamiento o de financiar ciertas compras, y luego no se tiene las consecuencias de qué implica un mal uso de una tarjeta de crédito. Esto de entender del valor del dinero del tiempo nos da la capacidad de poder negociar ante distintas situaciones de necesidad de endeudarse o necesidad de ahorrar cuando hay un excedente. Hoy pareciera ser que el ahorro no es bien visto, porque como nadie sabe cómo hacerlo, nadie sabe si lo lleva al banco y hay una inseguridad, entonces por las dudas me lo gasto y por las dudas no ahorro. Entonces, eso es como una falencia que la sociedad tiene en términos generales, un poco por desconocimiento de las cuestiones financieras y otro poco por falta de hábito o por revalorizar esto que es muy importante para, digamos, tener un mejor consumo futuro. Si ustedes revisan cualquier libro de economía, cuando les define qué es lo que es el ahorro y qué es lo que es la inversión, les dicen que hay que ahorrar hoy para tener un mejor consumo a futuro. Bueno, esa percepción del ahorro en términos generales en la sociedad pareciera que no existe. Y otra cuestión que no es menor y que nosotros estamos como muy preocupados, que es el tema de definir las cuestiones de la previsión social para lograr una jubilación cuando las personas dejan de ser activos en una sociedad. Con esta realidad que hoy tenemos de altísimo porcentaje de la población sin empleo o empleos informales, todas estas personas no hacen aporte al sistema de jubilación. Se supone que una caja de jubilación, ya sea privada o pública, se sostiene con el aporte de todos los activos trabajando en una sociedad para poder pagarle un buen ingreso a los pasivos cuando se retiran. Ahora, si esa cantidad de pasivos que empiezan a aparecer en la sociedad son personas que jamás han aportado, que nunca han sumado ingreso a esta caja, y los que aportan cada vez aportan menos porque no están formalizados, o porque han perdido el trabajo, o porque alguna norma que políticamente es bien aceptado por la sociedad, porque dice reducimos las cargas sociales, reducimos, lo que estamos haciendo es, digamos, desfinanciando este sistema de jubilación, con lo cual en el futuro va a ser muy difícil mantener un ingreso digno a las personas que dejan de trabajar. Todo esto tiene que ver con la cuestión financiera, todo tiene que ver con la planificación. Ahora, si el Estado o el gobierno, por cuestiones políticas, no logra planificar, bueno, alguna planificación individual es necesario fomentar para que cuando nos llegue esa edad jubilatoria no tengamos que depender de un ingreso que seguramente será malo o no suficiente de acuerdo a lo que hicimos en la edad activa. Pero a veces en la edad activa no tomamos suficiente conciencia de que deberíamos ahorrar para tener un mejor pasar cuando no podríamos trabajar. Entonces, todas estas cuestiones no son menores, son de suma importancia, pero para ello hay que entenderlas como importante para poder, digamos, tomar decisiones y sumarlas a un compromiso diario de cada uno de estas personas. Hay una docente, profesora, que es una economista, que es una de las expertas en educación financiera, y que el diario de New York Times la denominó como una de las 6 economistas más influyentes en el mundo sobre este tema. Ella afirma de que hoy en día la educación financiera es tan importante como saber leer o escribir. Fíjense en qué términos ponen a la educación financiera. Entonces,
muchos me dicen, bueno, pero ¿cómo uno va a medir si la gente tiene educación financiera o no tiene educación financiera? Bueno, en la sociedad es no muy difícil de hacer encuesta o preguntar a los colegas o a sus amigos estudiantes qué tanto conocen de todas estas cuestiones referidas a las finanzas. La OCDE lleva adelante una encuesta donde pone como 3 indicadores. El primero de ellos habla del conocimiento financiero. Lo hace a través de una encuesta simple, preguntando sobre algunos conceptos y algunos cálculos básicos. Cálculos que después Teresa les va a comentar cuáles deberían ser, como entender esto del valor del dinero en el tiempo. La otra consulta que se hace en esta encuesta es respecto a la actitud financiera. Tienen ahí un poquito de plata, ¿qué hacen? ¿Se la gastan ya o prefieren ahorrarla para el futuro? Tenemos una deuda, ¿cuál es la actitud que tomamos ante esa deuda? La primera financiación que nos aparece, la más fácil, no preguntamos si hay otra, si hay mejor, si nos puede solucionar, digamos, el problema de una manera menos grave desde el punto de vista del costo financiero, otro concepto que Tere también va a compartir con todos ustedes. Y luego, esto del comportamiento financiero. Son encuestas simples, pero fíjense que la OCDE lo está haciendo a nivel, digamos, mundial. Podríamos intentar en nuestra sociedad, en nuestra universidad, hacer estas consultas y no solo quedarnos en nuestras facultades, sino también hacer esta encuesta en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Arquitectura o en los colegios, ¿no? En los colegios en los últimos años, que es un lugar a donde ir. A veces las universidades hacen charlas a los fines de que los alumnos elijan una carrera universitaria y asistan a la universidad en los últimos años del estudio o la formación secundaria que nosotros tenemos como obligatoria. Ahora, la pregunta es, ¿no nos deberíamos acercar a los años anteriores a que los alumnos terminen el secundario? Hay muchos alumnos que abandonan esta formación secundaria. Hay un porcentaje importante de gente que no termina el nivel secundario. Ahora uno mira esas estadísticas de qué le pasan a estos alumnos que no terminan el secundario, y fíjense que en el INDEC, si uno los busca, están totalmente publicados, hay un porcentaje de desocupados que es superior para aquellas personas que no terminan el secundario, o el secundario es incompleto. Sin embargo, la gente que tiene formación terciaria, en porcentaje está mucho más ocupada. Y cuando se hace mediciones acerca de la pobreza, otro tema que nos preocupa y nos ocupa a muchos, y que se habla con mucha frecuencia en todos lados, el 56% de la gente que se considera pobre en esta evaluación de que no tienen los ingresos suficientes para la subsistencia, el 56% son personas que no tienen el secundario completo. Entonces, hay realmente un tema de formación y un tema de acercarse a ese ámbito donde realmente habría que forzar a esto de la formación y a la formación de las cuestiones financieras, ¿no? Porque realmente los resultados se ven a la hora de medir los impactos sociales. Y si queremos estar comprometidos con el tema de la calidad de vida de las personas, de un desarrollo económico, la educación no puede dejar de ser un tema de discusión a todo nivel, en nuestra universidad, en las aulas, en los docentes. ¿Para qué? Para influenciar en los que son dirigentes o en quienes pueden tomar algunas decisiones. Pero es como de digamos, de una importancia fundamental. Tere, te dejo continuar con esto. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por dejarnos participar, ser parte de este espacio que hemos visto tiene unas temáticas muy, muy interesantes y bueno, que las aprovechan todos los alumnos y quienes participan de
de estos encuentros. Y gracias también a Leti por compartir conmigo otra cosa más de estas que tantos años venimos compartiendo. Bueno, hablando de la importancia de la educación financiera, acá nos tenemos que poner nosotros el poncho, los profesores que damos matemática financiera y que enseñamos esta materia durante tantos años y en este momento tan complejo, donde hemos tenido que seguir aprendiendo como todas las cosas que estamos aprendiendo en función de esta pandemia. Nos toca a nosotros, como profesores de matemática financiera, una materia que normalmente los alumnos tienen en nuestras carreras de ciencias económicas en los terceros años, a veces se llama cálculo financiero, depende de la facultad y de cómo se haya diseñado el programa, pero tenemos un desafío muy, muy importante en la parte universitaria, independientemente de todo esto que decimos de que hay que incorporarlos en otros niveles también, pero normalmente a nosotros nos toca dar, o con ustedes, los primeros pasos en esto de la formación y la educación financiera. Y esos primeros pasos a veces no son simples, porque si bien vamos a hablar de una matemática para desarrollar después la temática, no es una matemática como, no es la matemática pura. Entonces, como recién dijo Leti, hay que hacer comprender que el dinero tiene distinto valor según el momento en el cual nos encontremos. Es decir, las operaciones, no, todavía un poquito adelante, las operaciones financieras tienen eso de fantástico, de que 10.000 pesos en este momento no es lo mismo que 10.000 pesos de acá 30 días, 60 días, 90 días, y quienes hacen un plazo fijo lo saben. Es decir, tenemos que aprender qué es una operación financiera, qué elementos la componen para diferenciarla de otro tipo de operaciones, por qué tiene un precio y que ese precio tiene que ver con la disponibilidad de algo que no es nuestro, por lo tanto habrá que pagar o cobrar según que seamos deudores o acreedores por disponer de eso que algo no es nuestro. ¿Y cómo se determina un precio? Bueno, ahí es donde están normalmente los principales errores en el cálculo de esos precios que nos pueden llevar a estas decisiones que recién decíamos, son tan necesarias tanto en las operaciones que tienen que ver con inversión como en las operaciones que tienen que ver con financiamientos. Nos equivocamos en el precio y elegimos mal. Ahora sí, avanzamos. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestra materia, que normalmente dura, decimos un semestre, pero en definitiva son unas 15 semanas las que nos ocupan, tratamos de trabajar con todas esas tasas que hay en el mercado, que generan normalmente bastante confusión, porque algunas son verdaderas y otras no lo son, ya lo vamos a ver en algún otro ejemplito que demos. Tomamos un elemento económico como es la inflación y vemos cómo incorporado a la parte financiera, qué efectos trae eso. Trabajamos con los costos financieros totales, algo que a veces no se tiene en cuenta en las operaciones financieras, y qué diferencia tiene con una tasa de otro tipo, esto que también es una tasa. Tiene la diferencia de que incorpora no solamente lo que uno paga por digamos, como por el interés, por eso de disponer, sino que también agrega esos costos que a veces son costos, digamos, que están como medios ocultos y si uno no los tiene en cuenta, va a sacar una tasa de financiamiento que no es la total, y también puedo equivocarme y generar errores en mis decisiones. Bueno, generamos o desarrollamos en los distintos capítulos
distintos modelos de alternativas de financiamiento, porque eso también implica cómo devolvemos de determinada manera en función de nuestros ingresos. Entonces, existen todos los modelos y podemos seguir armando modelos correctos en función, eso normalmente se hace con las empresas, en función de los flujos de ingresos que tenga ese deudor para poder devolvernos y que no tenga apremiantes en la devolución. ¿Cuáles son las alternativas de inversión? A veces desconocemos y solamente vemos algunas en bancos. Y bueno, ya Leti trabajó o ejemplificó bastante la problemática que tenemos en todo lo que es la situación de previsión social, una preocupación para cada individuo y una preocupación inmensa para las cajas privadas o públicas, porque bueno, son muchos los factores que están influyendo. Los empleos informales, como dijimos recién, el no empleo, las personas que no están empleadas, el uso de esos fondos para destinos que no fueron creados, bueno, la esperanza de vida que se ha extendido en las personas, bueno, todo eso es, bueno, para trabajarlo en un tema muy especial y en otro momento, no para esta charla, pero sí que sembremos esa semillita de que es una cuestión importantísima para nuestra sociedad. Ahora sí. Bien, ¿cuál es la importancia de estos primeros pasos? ¿Qué nos cabe a nosotros como profesores de matemática financiera de esta materia que es, fíjense, ahí pusimos una imagen que es una pared que se está como derrumbando. ¿Por qué? Porque no tiene buenos cimientos. Y en matemática financiera o en toda la temática de finanzas, todo lo que aprendemos hoy tiene que ver con el producto más complejo que veamos mañana, etc. Es decir, todos los ingredientes que damos como responsables de esta primera educación financiera en la universidad y en nuestra carrera, son la materia prima, no pueden faltar en todas las otras alternativas que después pueden ser en las materias que siguen más avanzadas en los distintos años. Administración financiera, mercado de capitales o todas las que estén relacionadas con eso. No solamente es importante esta base como integrante de todo eso que después podamos hacer un poco más complejo en otras materias y en la vida real, sino que es importante también saber, por ejemplo, en estos primeros pasos, nosotros como docentes de matemática financiera tenemos la obligación de que ustedes, digamos, saquen totalmente de su pensamiento financiero que las equivalencias financieras pueden ser lineales. Y esto lo recalco porque lo tenemos en libros financieros, que todavía existe lo que se llama el monto a interés simple, o bueno, en el mercado seguimos hablando de las tasas nominales de interés o nominales de descuento, todos cálculos lineales que nunca nos dan verdaderos valores. Y si calculamos valores finales o valores actuales, esto que hace al movimiento de los capitales en el tiempo, con estructuras y modelos que se dicen financieros, pero que solamente son matemáticos, los errores que vamos a tener en la toma de decisiones son gravísimos. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar decidiendo con un costo que creemos que tenemos y que no es real. O con una inversión que creemos que nos da tal o cuanto, pero no es la real. Entonces, fíjense la importancia que nuestra primera materia tiene en todos estos aspectos. Por lo tanto, no es poca nuestra responsabilidad. A veces nos ponemos como insistentes en las primeras unidades, pero fíjense que las primeras unidades y los que ya hayan cursado esta materia son las básicas, son ese cimiento que tenía esa pared. Y el que no va enganchando cada una de esas cosas que aprendimos para los desarrollos siguientes o la temática siguiente, es donde empezamos a veces a hacer agua, digamos, en nuestro conocimiento
y en la resolución de los aspectos que tengamos que hacer en las evaluaciones. Entonces, seamos muy, muy responsables todos. Nosotros en las jornadas de financiera, que ya llevamos 41 años realizándolos y que nos juntamos todos los docentes del país, y ahora estamos intentando también incorporar de otros países, hacemos mucho hincapié en esto, pero muchísimo, intercambiamos mucho, mucho de esto. Otra cosa que les queríamos comentar es que no solo tener una buena currícula de la materia con una temática perfecta, del detalle de los temas que vamos a ver, es suficiente. Hay otros elementos que son absolutamente necesarios para que nosotros, como docentes, facilitemos ese aprendizaje a los estudiantes y además de facilitárselo, nosotros sigamos aprendiendo, porque de ustedes aprendemos siempre, no cambiaríamos, no agregaríamos, no seríamos un poquitito mejores a ayer si no aprendiéramos de ustedes. Nosotros tenemos que tener en cuenta un montón de otros elementos. El conocimiento correcto de la materia, bueno, eso no se negocia, pero después también la mezcla de humildad con autoridad, porque no es lo mismo saber de un tema que dar ese tema, ¿sí? Eso diferencia muchísimo. El hacerlo simple, esa es una enseñanza que tratamos de que trascienda, porque a veces utilizamos lenguajes que complican, y si no, pensemos que cuando vamos al médico y nos dice de una manera muy difícil eso que tenemos, y a otros no, con una manera simple, hasta con un simple dibujo, nos explica y sabemos después cómo actuar con el problema de salud que tengamos, haciendo equipo lógicamente con el médico. Y en ese hacerlo simple es donde podemos decir con cierto buen orgullo que hemos avanzado muchísimo en nuestros equipos de trabajo, en innovar algunas cosas para hacérselas más simples a ustedes. Siempre es necesario, dentro de estos otros elementos que hay que hacer, es que todo lo que demos, expliquemos para qué lo damos, para qué nos va a servir. Además, que todo eso que desarrollemos ya no existe. A ver, hoy doy la clase teórica, el jueves se da lo práctico. Ya no, ya es todo tiene que estar relacionado. Doy algo y lo voy a explicar con una ejercitación y el aprendizaje fluye mejor. Eso no solamente hay que mezclarlo con una ejercitación de esas que elaboramos para afianzar las herramientas, sino que tenemos que ejemplificar con buenísimos casos de la realidad. La realidad es la que vale y es la que vamos a enfrentar cuando trabajemos, si es que todavía no estamos trabajando. Y en esos casos es donde más aprendemos para después, digamos, decir, no lo hagamos así, hagámoslo de esta manera. Porque muchas de las cosas que aprendemos a veces se olvidan cuando las vamos a aplicar como profesionales, y otras directamente todavía hay creencia de que son de esa manera cuando no son de esa manera. Entonces, ojalá pudiéramos no tener una materia de 15 semanas, sino tener un poquito más, pero ahora nos ha ayudado mucho la virtualidad, porque uno puede dejarles cosas grabadas, que lógicamente ahora si se llegara a pasar, y ojalá sí sea alguna vez, a una situación normal con presencialidad, vamos a tener esta experiencia y vamos a seguir produciendo elementos para que los alumnos puedan tener muchos videos y cosas como para seguir trabajando, y esos casos que a veces no nos dan mucho el tiempo para darlos en todos los capítulos, podamos ponerlos y explicárselos bien para que con esa enseñanza bien real todo quede bien afianzado. La cultura del grupo de trabajo es muy importante. Los valores que el equipo de trabajo tiene y que transmite a los estudiantes
y que además son, digamos, comunes a todos, eso también creo que ayuda para un buen aprendizaje. Después cada uno tiene su personalidad y le da ese color diferente que también nos viene también. Disponer de materiales. Nosotros, bueno, hoy ustedes nos habían preguntado por nuestro libro, que es la segunda edición, y ya cuando uno lo termina de hacer, ya quiere empezar con el otro. Ya hemos empezado con otra edición, trabajando con todo el equipo, porque bueno, siempre queda viejo todo lo que uno quiere poner allí. Pero ese material que uno trabaje con el alumno tiene que seguir la estrategia del método de aprendizaje que nosotros creemos es el que ustedes aprovechen mejor. De lo contrario, todo queda sin una coherencia, y la coherencia entre los valores, la cultura, los materiales, los temas, los modos y la realidad tiene que ser una sola, ¿sí? Para hacer la diferencia. Ojalá los que la hayan cursado puedan haberla vivido de esta manera, siempre dispuestos a aprovecharla y a mejorarla. Seguimos aprendiendo de ustedes. Bien, ¿qué más allí tenemos? ¿Seguimos? Eso que dijimos al comienzo, relacionado con que nos costaba dar esos primeros pasos, ¿qué es lo que nosotros esperamos como docentes al ir concluyendo nuestra materia? Que lo que quede como muy afianzado es que si yo tengo, por ejemplo, dos capitales, un valor final representado, un valor actual, Leti va marcando, y una tasa, ¿qué serán estos dos elementos? Cuando yo les hablaba de pequeña innovación, pero que me facilite el aprendizaje. Normalmente nosotros en la mayoría de las bibliografías vemos una M, vemos una N acá. Y esa M puede decir, por ejemplo, 3, directamente un solo número. Nosotros no lo ponemos así. Por ejemplo, ese 3 para nosotros podría ser 90 dividido 30. ¿Y qué nos dice? Que da 3 también, pero ¿qué nos dice al ponerlo como 90 dividido 30? Nos da más información y no nos hace equivocar respecto a qué. Por ejemplo, ¿qué es mi S? Mi S, si yo dije 90 dividido 30, es que la distancia que hay entre este valor actual para transformarse entre este valor final es de 90 días. Pero yo puedo buscar con esta fórmula, que es la fórmula de la equivalencia financiera de dos capitales y sus tasas, puedo encontrar simplemente en una máquina o en el Excel con la función tasa, la tasa que corresponde a esta operación que transformó este valor actual en este valor final, y puedo buscar la tasa que corresponda a los 90 días, que es el recorrido que hizo el capital, a 30 días, y acá pongo 30, el sistema me va a devolver en esta equivalencia la tasa de 30, o si pongo 365 me va a dar la tasa de los 365 días. Es decir, una pequeña innovación en la forma me dio un montón más de información. En esto, bueno, es la misma relación de equivalencia, nada más que acá estoy despejando valor actual en función de un valor final, y lo mismo, mi S va a ser la distancia entre los dos capitales, y buscaré la tasa que quiera. Y siempre esas tasas expresadas en las unidades K que busque van a ser equivalentes entre sí. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma operación donde este capital se transformó en este capital en ese tiempo S. Pero puedo buscar todas las tasas equivalentes que quiera. Ustedes me dicen, pero ¿qué pasa? Acá tengo dos capitales. ¿Qué pasa si tengo más de dos capitales? ¿Y cómo
puedo hacer esto de las tasas? Bien, la estructura es un poquito más larga, pero no más compleja. Si acá se lo ejemplificamos con números, esto puede ser muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, lo que me costó comprar un bono, y estos son los cupones que me paga el bono, uno a los 15, otro a los 45, otro a los 120. Esto puede ser un préstamo que saqué, me dieron este dinero, después de restarme, por ejemplo, los intereses y si hice por ejemplo, un descuento de cheque, que me descontaron los intereses y me descontaron los gastos, por ejemplo, y me quedé con esto. Y mis cheques son de este importe, que este va a vencer a los 15 días que hice mi operación de descuento, el otro va a vencer a los 45 días que hice mi operación de descuento, y el otro a los 120 días. Yo me llevo en mi cuenta este importe, y después, al momento del vencimiento de los cheques, se pagará esto. ¿Cómo busco esa tasa que me están cobrando por cada peso que me prestaron? Y la busco con una herramienta muy sencilla, como acá no hay equidistancia entre que es lo común que ocurre cuando yo descuento cheques, la equidistancia entre los flujos no existe, entonces puedo usar una herramienta muy simple que tiene el Excel, que se llama la tirno-periódica. Esa herramienta me va a devolver una tasa, si yo cargo los datos correctamente y en una forma muy simple, que va a ser, como acá puse 365, va a ser la unidad de tiempo de la tasa que está aquí adentro, y me va a devolver la tasa anual. Después con ella puedo buscar la tasa equivalente. Entonces, esta formulita que a veces parece compleja, la que tengo en la parte superior, fíjense que es esto simplemente. Y lo puedo aplicar no solamente a costos. Si acá desconté las dos cosas, incluyendo los gastos, este va a ser un costo financiero total de la operación. Si en cambio puse nada más que los intereses, desconté solo los intereses, ¿qué me va a pasar? Me va a dar una tasa TEA, es decir, una tasa equivalente anual de interés. Bueno, simplemente como para ejemplificarles un poquito y no solamente con textos. Y esto también los damos, y si alguien hizo la materia con nosotros en Córdoba, sabrá que es una filmina que normalmente les ponemos. ¿Por qué? En una determinada operación, supongamos que sea justamente esta de descuento de cheques, podemos estar enunciando la tasa de la operación con 6 tipos de tasas. Y ustedes me dicen con cuál elijo. Entonces, yo podría enunciarla diciendo que tiene un 0,05 de interés por cada 30 días y que ese sería el costo medido por cada 30 días en esta operación. O me podrían decir que tiene un costo anual, una tasa anual del 0,60. Fíjense, la sigla que usamos en el mercado es TNA. Esta es la famosa TNA. O me pueden decir que tiene una tasa efectiva anual del 0,81 la operación. O me pueden decir que tiene una tasa de descuento del 0,04 para 30 días, o una nominal de descuento de este importe del 0,57, o una equivalente anual de descuento del 0,44. Y ustedes me dicen, ¿pero todas relacionadas con una misma operación? Sí, es una sola operación. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer estas herramientas mínimas, básicas? Esto me puede llevar a un error terrible. Normalmente las entidades que hacen descuento de cheques suelen enunciar esta tasa, por lo menos en las búsquedas que hacemos a veces para mostrarles los casos reales, suelen mostrar esta tasa. Si yo me fijo solamente como persona que tengo que decidir este financiamiento, en ese valor absoluto de esa tasa del 0,5793, y desecho, por ejemplo, que en un descubierto me puedan cobrar el 0,65, estoy dando valores
no del momento, sino de este ejemplo que es muy, muy evidente para que lo vean, 0,65, capaz que elijo esta operación y no el descubierto, porque veo que el 0,579 es más pequeño que el 0,65. Pero con las herramientas básicas que les enseñamos en esta primera materia de educación financiera, pueden ustedes con esta tasa, ¿sí?, encontrar esta tasa, con esta tasa ir a esta tasa, y con esta tasa encontrar esta tasa. Y esa es la verdadera tasa que estaría pagando y no el 0,57. Solamente si solamente me están cobrando intereses. Entonces, de toda esta grilla que tengo acá, esta matriz, ¿cuáles son las verdaderas tasas de interés? Esta es con la que tengo que decidir. Entonces, hubiera tomado el otro financiamiento y no este, porque no estoy pagando el 0,57. Y esto se agrava mucho más si yo a esta tasa, que es solamente considerando el interés, le agregara los gastos que este tipo de productos, como los descuentos de cheques, tienen gastos financieros bastante amplios y abundantes, y lo que debería sacar es el costo financiero total. Y esta sería la verdadera tasa de lo que me cuesta pedir cada peso prestado en este lugar. Entonces, y lógicamente siempre sus costos financieros totales van a ser más grandes que la TEA, porque ella solamente toma la parte de tasa de interés y él toma esa parte más los gastos. Entonces, esto tengámoslo muy claro. Bien, no quiero extenderme demasiado, pero ya Leti marcó quiénes son los importantes. Bien, ¿hay algo más que necesitamos cuando damos una materia, cualquiera sea la materia? Bueno, nosotros en nuestro equipo consideramos algo que es muy importante, porque nos ha pasado a nosotros también, de qué profe nos acordamos, de qué profe no nos vamos a librar nunca, aunque sea una palabra que nos haya dicho. Hay que hacerle sentir, aunque sea a través de una pantalla, como nos tocó este año, o en forma presencial. A veces a través de la pantalla los teníamos hasta más cerca, porque veían nuestra cara, que a veces en un anfiteatro no ven nuestras expresiones. Y esto no lo decimos porque quede bien, lo sentimos así, y estamos convencidos que si el alumno siente que él es importante, las probabilidades para este docente que le esté dando su clase, las probabilidades de que aprenda se van a multiplicar seguramente. Y así lo sentimos todos cuando vamos a cualquier curso, porque nosotros seguimos aprendiendo cada día asistiendo a cursos. Bien. Para completarles, tal vez les pareció extraña la imagen que nosotros tenemos en nuestro libro. ¿Cómo una nuez está en un libro de matemática financiera? Bueno, este libro lo que pretende con su estructura, para los que lo hayan visto, que ya la tenemos también online, este año fue muy bueno compartirlo con nuestros colegas de San Luis que nos lo pidieron, y ya lo hemos distribuido en todas las universidades. Nuestro libro es gratuito, de hecho se imprime en el físico en la cooperadora, como una parte para la cooperadora. ¿Y por qué esto de la nuez? La nuez para nosotros es muy significativa, en el sentido de que la nuez por sí sola, cuando está cerrada, no nos brinda nada. No podemos sacar nada para saborear, no podemos sacar nada que sea útil a nuestra vida. Cuando rompemos esa cáscara, encontramos lo que realmente vale. Y eso pasa con los productos financieros. A veces un producto financiero se presenta con un buen envoltorio, pero hay que sacarle ese envoltorio, sacudirlo, romper esa cáscara y ver qué tasa tiene, qué tasa estamos pagando por cada peso que mantenemos de deuda, o qué tasa estamos cobrando por cada peso que mantenemos invertido.
Y un elemento muy importante que no entendemos por qué todavía está en el mercado es la tasa nominal anual, que por su facilidad, porque la utilizan direct, digamos lineal, etcétera, pero la verdad que no nos sirve para nada, y lo que sí sirve, si nos enuncian una tasa nominal anual, lo que vale, lo que está dentro de ella, es la tasa de interés, que ahí está simbolizada en el dibujito por una I, y esa I es única para cada una de las tasas nominales de interés. Un concepto que hay que inculcar mucho en el alumno porque genera muchos errores. Normalmente le dan una tasa nominal anual y de ahí sacan una I para 10 días, una I diaria, una I 15, y nada que ver. Hay que sacar la I para la unidad de tiempo que fue creada en esa operación. Bien, así de simple lo que queremos señalarle y más o menos rápido. Bueno, el sistema financiero a veces lo tomamos solamente y pensamos en banco, en sistema bancario. Y la verdad que es mucho más amplio. Hay otros actores, está el mercado, está el sistema comercial, están las cajas de jubilaciones y las compañías de seguro. Bueno, Leti ya va a ampliar un poquito, pero lo que queremos decir es que los instrumentos del sistema financiero están diseminados en todos estos sistemas. Y esa base que nosotros damos en financiera sirve y está utilizada en todos estos sistemas. Después, con mayor o menor complejidad, dependiendo del producto de que se trate. Pero esta es una imagen que también nosotros la damos como el comienzo, debe quedar clara en quienes queremos hacer esto de la educación financiera, porque de lo contrario nos limitamos a solamente productos bancarios. Y un comentario aquí para complementar lo que dice Tere. En realidad ya el sistema financiero tiene como un alcance global. Entonces es imposible entender cómo funciona el sistema si uno diariamente no toma un diario, una página web para preguntar qué está pasando hoy en el mundo. Ya hay páginas que resumen información y ya me puedo dar cuenta si en algún país hay problema. Y nosotros siempre comentamos en el aula, che, ¿qué pasa que si en Grecia hay una corrida cambiaria, por qué le afecta al señor que está en Oncativo o en el interior de la Argentina, en Resistencia o en Mendoza? Bueno, porque en realidad los capitales, así como la información ya fluye de manera mucho más rápida, los capitales también lo hacen. Y entonces una huida de capitales, una corrida de información, hace que me afecte la administración de mi negocio. Entonces, en este escenario de COVID-2019 que todos estamos atravesando, fue muy claro el comportamiento de todos los mercados cuando en realidad en un lugar empieza el brote o empieza de nuevo una reaparición del brote. Entonces, fijémonos ya, así como ustedes hoy se forman y son participantes de un mundo global, muchos de ustedes van a trabajar sentado en un escritorio en su casa, van a trabajar para el mundo, van a poder capacitarse en el mundo. Bueno, el sistema financiero también tiene el mismo comportamiento. Nada es ajeno por más que esté retirado. Esto de lo local, de lo cercano y demás, con toda la tecnología, la inteligencia artificial y un montón de factores que empiezan a convivir con nosotros, empieza a dejarnos una mirada más amplia respecto de todas las cuestiones financieras, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y entonces, entender de la cantidad de instrumentos, de cómo se compone el sistema. Ustedes han tenido acá una charla que vino el presidente del mercado a término de Rosario a charlar sobre este tema. Bueno, cada vez hay más cosas, cada vez hay más instrumentos, entonces ustedes tienen que estar preparados para incorporar conocimiento para luego tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno,
En principio, el tema no menor es de las decisiones personales. Es decir, creo que eso normalmente lo recalcamos porque tienen la suerte de estar en, digamos, haber elegido una carrera donde estos temas normalmente los tratamos y sí tienen que, todas esas cosas que enunció Leti al comienzo, como mejorar la administración del dinero, aprender a planificar, mejorar la gestión de las deudas, una capacidad para negociar si es que yo sé manejarme con ese tipo de cosas, adquirir hábitos de ahorro si es que tenemos la posibilidad, y planificar esto de que ahora les parece muy lejano, absolutamente lejano, pero esta viejita les dice que llega el momento de planificar sus jubilaciones, etcétera, dentro de toda la incertidumbre que tenemos, porque nada es fácil. No estamos diciendo que estamos en una situación muy sencilla, para nada sencilla en lo laboral, para nada sencilla en esto de la inversión y de las deudas. Es una situación muy, muy incierta en estos momentos, pero cuando intentamos aprender de algo, tal vez podamos administrarnos un poquito mejor. Y ya lo dijo Leti, pero los contadores, los administradores, o también quienes hacen, por lo menos en nuestra facultad, hacen en forma electiva los licenciados en economía, la materia, bueno, tienen que ser, digamos, trasladar estos aprendizajes, aunque a veces haya que buscar a un especialista para algo más detallado, pero tienen que trasladar a las empresas que asistan o a su unipersonal que tengan, etcétera, o a su familia. Desde el momento que ustedes ven financiera, es como que ya quedan con esta responsabilidad de educar financieramente, por lo menos con las herramientas básicas. Es una responsabilidad que como docentes les trasladamos y le pedimos que lo hagan a las personas que tengan cercanas, desde cómo administrar bien una tarjeta de crédito. No saben lo importante que es. A veces las personas que menos tienen son las que más altas tasas pagan, porque compran 24 meses, 12 meses, la tarjeta les permite, ¿sí? Lo que compran es que la tarjeta les permita su límite, y no sabemos que cuando después no tengamos el dinero para pagarlo y paguemos el mínimo, por la diferencia vamos a estar pagando prácticamente las más altas tasas del mercado. Entonces eso que compré en 12, 24 cuotas sin intereses, pasan a tener los intereses más altos del mercado. Entonces, cuidado con esto y ayudemos a otros en esto de derramar, aunque sea cositas básicas de esta educación financiera. Nos tomemos esa responsabilidad. Gracias a todos. Y bueno, y si la decisión personal es complicada, se imagina que las decisiones empresariales son mucho más. ¿Por qué? Porque involucran un montón de planificación, un montón de dibujito, un montón de proyecciones. ¿Y proyecciones en qué sentido? Básicamente en 3 sentidos. Es decir, hay que tomar decisiones de inversión que si uno mira un balance o una estructura de un balance, tiene que ver con el activo de la compañía, ¿no? ¿Y qué quiero yo? Y yo quiero incrementar el valor de mi compañía. Pero ¿cómo hago incrementar el valor? Que no solamente quiere decir más resultados, sino mayor implicancia, mayor compromiso social, mejor impacto. Bueno, todo requiere de inversión, mayor tecnología, mayor personas capacitadas, mayor cantidad de empleados, y todo eso tiene que ser financiado porque alguien tiene que pagar esa mayor inversión. Entonces, todo el tiempo las decisiones son de inversión, pero al lado de una decisión de inversión existe una decisión de financiamiento. ¿Cuánto, cuáles, dónde, qué efectos impositivos tiene una u otra decisión? Y luego... Se congeló, Leti. Sí,
se trabó. Se congeló ahí. Ahí va a volver a conectar. Ahí está. Esperemos un ratito y que siga Sí. con eso. A ver, ¿qué le está pasando? Vamos a ver qué le pasa a Leti. Ahí. Tal vez Los tenga que volver a conectar. No hay drama, los problemas de la virtualidad. Sí, es que veníamos bien. No, si nos habrá pasado a veces en las clases. Sí. A ver. Bueno. Sí, esperamos un ratito, no hay drama. Espera que voy a cortar el micrófono que me está diciendo algo. Dale. Mientras tanto... Sí, ahí volvió la charla. Ah, buenísimo. Mientras tanto, a los chicos les comentamos que pueden participar del sorteo, mientras tanto, etiquetando a su centro estudiante o a franja de su región y compartiendo una foto de la publicación con el hashtag CNC Virtual o CNC. Así que bueno, ahí la dejamos a Leti que siga con la disertación, que recién se corta. Ahí está, estamos en Córdoba, y bueno, y en Córdoba a veces hay corte de luz, así que le pido mil disculpas, se me ha cortado la comunicación, pero ahora trato de que me escuchen por el celular. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Leti, te escuchamos bien. Teresa, estás hablando y tenés el micrófono apagado. Ahí está, perdón. Ahí, Tere, si podés vos compartir la presentación y me vas diciendo, yo continúo un poco con esto de qué implica, ¿no? A ver si puedo. Yo mientras sigo hablando, mientras Teresa trata de compartir su pantalla, si le ponen los chicos la posibilidad de compartir. Pero yo lo que les decía es que tiene que ver esto de las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de las políticas de los dividendos. Cuando un empresario puede sacar el dinero de su empresa, cuando es necesario que compremos el auto o que nos vayamos de vacaciones, o cuándo es que uno puede realmente, digamos, decir, puedo retirar mis dividendos. Tere, si ¿Ahí querés... ven la pantalla? Sí, perfecto, ponelo en... Ahora lo pongo en presentación. Vamos a la que sigue. Ahí está. Vamos a la que sigue. ¿Qué es la que sigue? Bueno, siempre yo represento la anterior, Tere. Yo represento la empresa como con dos cuadrantes, ¿no? O como con dos cubos. Esos dos cubos, ¿qué implica? El activo por un lado. ¿Y el activo qué es? Bueno, lo que las empresas hoy tienen como efectivo, lo que las empresas tienen como activo operativo, como inversión como activo fijo. Y por el otro lado está quien financia ese activo, que es este pasivo o esta deuda financiera de corto plazo, de largo plazo. ¿Cuál es lo óptimo en el financiamiento? ¿Cuál es el costo en la Argentina en este escenario de COVID-19? Financiarse a largo plazo es casi un imposible. Sin embargo, hay muchas empresas que hoy lo necesitan a los fines de ¿qué? Y a los fines de poder seguir produciendo. Pero ¿qué pasa? Quieren invertir en activo fijo, no tienen financiamiento. Venden, sí, venden mucho, tienen liquidez, no saben qué hacer con ello. Y entonces, ¿qué tienen? Un excedente de efectivo que no encuentran dónde canalizarlo, porque van a comprar materia prima y no logran reponer los stocks. Entonces, no tienen, o muchos no conocen, estas alternativas de inversión para cubrir o tener algún riesgo respecto a ese efectivo que tiene en la compañía. Entonces, conocer
saber cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades de cobertura de riesgo que puede utilizar un administrador o alguien que lleve la gestión de la empresa, no se ve en todas las empresas. Con lo cual siempre le insistimos a nuestros alumnos que hay un nicho para trabajar con las empresas PYME que no es menor respecto a la administración financiera. Si vemos el cuadro de resultados que está en la próxima diapositiva, ahí vemos que la empresa empieza por sus ingresos, por su cuadro de resultados, que es el generador de los ingresos de la compañía. Y muchas compañías se quedan con este ingreso operativo. Compro, vendo y esto me produce utilidad. Pero después empiezan otros factores a detraer parte de esa utilidad. ¿Cuáles son esos detractores? Bueno, un montón de impuestos, un montón de gastos por intereses. Y muchas veces la magnitud de los intereses es más alta que lo que genera la gestión operativa o la gestión económica. Entonces, converso con muchos empresarios que su expresión es: este año trabajé únicamente para pagarle al banco los intereses. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que se tuvo como utilidad operativa, si no hay una gestión de ver cómo me financio, cómo son los costos financieros totales que hablaba Teresa recién, la tasa que realmente me cuesta cada financiamiento, y no tomar la que conozco, o no tomar que es fácil porque yo levanté el teléfono y la operadora del banco ya me lo dio y entonces fue buena. No, tengo que ver las alternativas, conocer en el mercado de capitales cuáles son las alternativas, si existen las sociedades de garantía recíproca, la posibilidad de descontar cheques avalados, garantizados, cuáles son las herramientas, porque si no, no tengo posibilidad de cuantificar cuánto es el costo de mi gestión financiera. No sé si me puedo, digamos, tomar la libertad de incrementar mi negocio, y muchas veces uno dice, bueno, tengo que ver qué es lo que ha pasado. Y en este momento donde es muy importante el tema de la gestión financiera y el tema de el riesgo a raíz de que muchos, digamos, negocios no van a prosperar, y muchos dicen, bueno, que si no pago impuesto no puedo seguir adelante, que entonces la alternativa es sigo adelante pero no pago impuesto, con lo cual me quedo en la informalidad. Si me quedo en la informalidad, ¿cómo hago tomar gente de manera formal y no causar un perjuicio? Entonces, tengamos cuidado, seamos responsables socialmente. No es una alternativa no pagar impuestos, no es una alternativa endeudarme a lo que pueda, porque cuando solamente conozco el sistema bancario y las líneas de crédito del sistema bancario ya están todas cubiertas y ya no me dan crédito, ¿qué le pasa a las empresas? Caen a financiarse en los lugares informales. Los lugares informales tienen tasas que son de 2 o a 3 veces superior a los formales, con lo cual no hay negocio económico ni rentabilidad económica que me pague esos costos financieros. Entiendo que muchos me dicen, no tengo alternativa, es la única alternativa, claro, pero te soluciona el corto plazo, y en el largo plazo tu empresa va a desaparecer, y si tu empresa desaparece, vas a convertirte en un insolvente, vas a dejar un montón de empleados en la calle, y entonces la mala planificación o el desconocimiento financiero trae aparejado un impacto social no menor. Así que un poco a manera de conclusión, queremos decir estas pocas palabritas. Sé que nos hemos extendido un ratito más de lo previsto y sé que con el corte mío de luz se ha complicado, pero pedimos bueno. Disculpas. Sí, bueno. Bueno, nos queda como conclusión en esto de que todos debemos apostar fuertemente a la educación, y en este caso en particular nos pidieron que habláramos de la educación financiera, o hemos hablado de eso. Creemos que es absolutamente necesaria
La educación no cambia a los pueblos, pero las personas con educación sí cambian los pueblos. Así que tenemos que apostar, gracias a ustedes, sigan estudiando mucho y trasladen esto y generen cosas para que desde los distintos ámbitos, nosotros hablamos hoy de lo financiero, pero la educación nos hace falta en todos los aspectos, hasta ahora con la pandemia, para saber cómo cuidamos al otro, o sea, para tener la cultura de que el otro nos importe. Esa es una cultura absoluta que deberíamos adquirir. Así que bueno, apostemos todos y gracias por creer en esto de generar espacios para que compartamos y después hagamos, porque los espacios sin acciones no funcionan, ¿sí? Entender lo que hace OCDE con estas mediciones PISA, no deberíamos tomarlas simplemente como un dato que nos pone contento o como que nos enoja, ¿no? En realidad, las mediciones PISA muestran que ningún país latinoamericano está ocupando los primeros lugares en cuanto a cuestiones de matemática, lengua y ciencia. Y esas mediciones no son muy complejas, sino que muestran la preparación que tienen los alumnos que están en una educación obligatoria alrededor de los 15 años. Entonces, ningún país latinoamericano ocupa los primeros lugares, pero de los latinoamericanos, Argentina no se luce. Está otra vez Argentina en una posición que es bastante, digamos, desmejorada respecto a nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, de algo nos tenemos que ocupar. Y como decía al inicio, esto de quién es responsabilidad. Es responsabilidad de los alumnos, es responsabilidad de los docentes y es responsabilidad de las instituciones que administran todo este sistema. Entonces, propongamos educar, propongamos incorporar aspectos financieros, porque va a ayudar a las empresas a gestionar mejor sus negocios y todo va a tener una implicancia en la sociedad que no va a ser menor. Les aseguro que aunque estemos en pandemia, aunque estemos en crisis económica, aunque estemos, la invitación es: hay que estudiar, hay que formarse, hay que incluir financieramente. Hay muchísimos programas que hoy en día el Banco Central está diciendo que tienden a la inclusión financiera, pero nosotros decimos, está bárbaro la inclusión financiera. Ahora hay mucha gente que no llega a capacitarse para usar un celular con algún aplicativo. No entiende los aplicativos porque no tiene formación. Entonces, realmente nos ocupa, nos preocupa, pero hay que actuar. Así que en esa actuación también queremos invitarlos a que se sumen, porque como estudiantes universitarios pueden hacer muchísimas cosas, pueden tener muchísimas inquietudes, y busquen gente, busquen quienes los pueden acompañar y tomen compromiso social. Es muy importante. Así es. Eso es lo que necesitamos todos, chicos, si no, no vamos a salir adelante. Ese compromiso, y si no, miren lo que la pandemia ha dejado al descubierto, ¿no? De que tantos años tuvimos para educar en lo poquito que había que educar para el uso de una tarjeta de débito a un jubilado, y sin embargo tuvo que venir la pandemia para ver esas colas y esas cosas y maltratar a la gente de esa manera. Entonces, hagamos en el círculo pequeño, en el círculo más grande. Tenemos una gran ventaja, somos institución, no estamos solitos. Entonces, se hayan recibido o no, sigan colaborando con este tipo de cosas. Hay que educar para que tengamos muchas más posibilidades. Y si no, nosotras dos somos un ejemplo de que si no hubiéramos podido estudiar, no hubiéramos podido disfrutar de esta vida como la estamos disfrutando en una universidad y con responsabilidades determinadas. Entonces, inculquemos esto, inculquemos mucho esto. Ustedes que tienen amigos de su edad, hermanos más chicos o más grandes, ¿sí? Todavía tenemos muchas posibilidades de estudiar, y ahora con muchas cosas virtuales, el que trabaja también lo va a poder hacer más. Entonces,
no desaprovechar horas de educación, porque siempre es una herramienta más. Bueno, nos hemos puesto insistentes con eso, pero es porque sentimos tanta necesidad de que ustedes estén bien en el futuro, es por ustedes. Muchísimas gracias, profe, por esta reflexión final también. Desde el Franja le queremos agradecer por participar, justamente trayendo un poco lo que dicen, este tipo de actividades, no solamente que complementan nuestra formación, digamos, en las aulas, sino que es muy importante y le agradecemos que nos entreguen un poco de su tiempo y que vengan acá y nos cuenten de sus conocimientos tan importantes, y más aprovechando la universidad pública en Argentina, que es tan importante, que tanto nos ha dado como sociedad, que los profesores mismos vengan y participen en esta actividad y le pueden contar al chico de todo el país cómo se vive en otras partes y nos den un poco más de conocimiento, se lo agradecemos de verdad. Esperamos poder seguir generando estas actividades y que realmente sirvan para todos los estudiantes. Ahí con unas cuestiones, digamos, operativas del tema del Congreso, van a estar pasando el link de asistencia por el chat. Recuerden que se tienen que llenar el formulario y la palabra clave en este caso va a ser educación, así que con eso completa y ya computa la asistencia. En cuanto a cómo salimos ahora, con Aye estuvimos recopilando las preguntas que los chicos hicieron, y ahora le vamos a pasar a las preguntas. Hubo mucha repercusión, muchas preguntas, y los comentarios son muy buenos en el chat. Después lo van a poder ver en el canal en vivo de nuevo de la charla. Así que bueno, le dejo el pie a Aye y les agradezco nuevamente por haber participado. No, gracias a ustedes, nos da mucha esperanza que hagan todo lo que puedan por crecer. Bueno, yo también quería reiterar este agradecimiento de Santi y por haber sido tan claras también en la disertación, eso se agradece muchísimo. Lo que hicimos con las preguntas, perdón, de nuevo. Lo que hicimos con las preguntas fue agruparlas en distintos tópicos. Yo se las voy a leer, cualquier cosa que a alguno no quede claro o algo, me lo pueden repetir, me lo pueden decir para repetírselas. La pregunta en cuanto a la educación es, ¿cómo impacta el grado de escolaridad? ¿Cómo se explica que gente profesional muchas veces gane menos que gente sin estudios, y cómo se motiva a seguir carreras? Y cree que en el secundario o en la primaria es necesario brindar este tipo de materias, entendiendo que en otros países como Estados Unidos, ya sea desde la primaria se incentiva lo que es inversión, ahorro y demás. Bueno, Tere, digo algunas palabritas, después te doy. Sí, sí. Varias cosas. A ver, de que haya gente preparada con posgrados y capacitaciones y que reciba remuneraciones menor a gente que por ahí entró en un ámbito a trabajar y hoy en día está remunerada de manera mucho mejor, les diría que es una situación que se da en el ámbito público, pero que no se da en el ámbito privado. En el ámbito privado, para poder tener la recompensa del trabajo realizado, te tenés que esforzar y mostrar capacidades. A veces en el ámbito público, esas cosas de la mejor competencia, mejor remunerada, no se da. Ahora, yo vuelvo a decir muchas cosas que a veces le contesto a personas cuando me dicen, y bueno, es que el gobierno, y bueno, es que los políticos. Y yo digo, los políticos son parte de nuestra sociedad y cada vez que nosotros elegimos o ponemos alguna opinión, el resultado es lo que estamos viendo en la sociedad. Entonces no nos cansemos de insistir que que la cuestión de ser recompensada porque tenés mérito es malo. Ahora, tampoco nos dejemos de preparar porque total no está bien remunerado una preparación, porque con ejemplos tenemos que avanzar. Ahora, el tamaño del Estado o la gente que en los estados o en ciertas organizaciones tienen ingresos que no son a veces los que tienen los profesionales bien preparados, bueno, es una cosa que también la sociedad va aceptando o va tomando como natural, ¿no? A veces yo digo que estamos inmersos en una anomia que se llama boba. Miramos y no actuamos.
Entonces, tenemos que actuar, pero no podemos aceptar que lo malo sea bien remunerado y que lo bueno no sea reconocido. Ahora, ¿es solo responsabilidad de los políticos? No, es responsabilidad de la sociedad y de todos que hacemos algo en los espacios y en los pedacitos que podemos hacer, podemos tener esta conciencia de que la capacitación y las personas que son capaces tienen que ocupar los mejores puestos y tienen que estar lo mejor remunerados. Pero no creamos una cosa de que porque es público, porque es político, porque es de este color, porque es de este otro color. Todos tenemos que trabajar para que lo bueno florezca, para que lo bueno aparezca. Y lo bueno tiene que estar mejor remunerado, no hay duda. En el mundo es así. En la Argentina tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Y eso es lo que nos invita a trabajar diariamente. Es así. Financiera. Perdón, Tere. No, yo decía que es realmente así, y la verdad que unos, digamos, no tiene esa... Siempre hay alguien, y esto ténganlo bien presente, que aunque ustedes se crean que no los ven, hay alguien que los está viendo y que ve que ustedes se desarrollan mejor, se capacitan más, tienen más capacidad para tal o cual cosa, y los va a elegir. No tengan miedo, se lo dice alguien que tiene 71 años de edad. Entonces, el tema es, siempre traten de hacer mejor las cosas. Me dan que haga 10, hago 12 para saberlo mejor. Pero eso tiene sus frutos, tiene su retribución. Y además los va a hacer vivir felices, porque van a estar apasionados, porque saben, porque pueden resolver cosas y no, digamos, dejando pasar. Con respecto a esto de las currículas y los demás lugares, por el momento, tal vez esté hablando sin haber revisado las currículas de otros niveles, pero no tenemos algo como fijo en ese espacio, que creo que sí podemos estar trabajando con la gente que trabaja en educación de esos espacios para incorporarlo. Sí se hacen, por ejemplo, contribuciones de las distintas instituciones, sobre todo las bancarias, que van y dan con otras asociaciones, van y dan en los colegios secundarios algo de este tipo de prácticas, digamos, o de información a los chicos de los secundarios, pero no está tan formalizado, ¿no? Sino que son, digamos, así colaboraciones que se hacen en este tipo de aspectos. Hay que trabajar más en eso. En la Universidad de San Luis, el profesor Sala, que es colega nuestro y que compartimos trabajos con ellos en los congresos, esto que Tere le comentaba, que nos reunimos una vez al año, todos los docentes de matemática financiera de todo el país. Él tiene una propuesta de ofrecer esto de educación financiera en los niveles inferiores y lo está realizando en su espacio, con lo cual, aunque no esté en la currícula, como dice Tere, se puede generar un montón de cosas desde charla, desde juegos a los más pequeños, pero hay que sembrar una cultura del ahorro. Yo sé que es difícil en un país donde la macroeconomía no nos permite mirar más allá del problema del día y que todos los días estamos mirando en el noticiero a ver cuánto se fue el dólar blue o el dólar informal o qué pasó con el dólar y todo lo demás. O sea, pero hay muchísima gente, y ustedes compruébenlo en sus ambientes, en que solo conocen el plazo fijo y el dólar. Y si el plazo fijo no les satisface, todo el mundo compra dólar. No importa si es formal, informal, y todo hablamos de el dólar blue, como que es una cosa que nos ha dado como la prioridad en el diálogo de lo que tenemos que discutir. Entonces, fíjense ustedes, esto que yo les decía, estamos aceptando en la sociedad una anormalidad como normal. Esto que nos está pasando es realmente como una cosa no lógica de una sociedad formada. No podemos ser peores que nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos un montón de recursos como argentinos que no los estamos valorando.
Entonces, realmente algo tenemos que hacer desde las universidades. En nuestro país existe la universidad pública, una reliquia, una reliquia. No lo podemos usar, ¿por qué? Porque los alumnos no terminan el secundario. Y luego, cuando ingresan los alumnos en la universidad, tienen permanencia muy superior a los 5 años. Hay un porcentaje que también está publicado, que hay alumnos que entre el 50% de los asistentes a las universidades públicas no rinden más de una materia en el año. Y eso nos está pasando a nosotros en la universidad. Eso es recurso de todos. Yo hay una cosa que les digo en el aula, y si alguien estuvo conmigo lo sabe. No tenemos una universidad gratuita, hay alguien que la está pagando, ¿sí? Es decir, para que nosotros la dispongamos. Entonces, y la aprovechemos. Entonces, aprovechémosle y dejémosle espacio, hagamos lo necesario que nos toca a cada uno. Mi carrera no tiene que durar 10 años, tiene que durar menos. Y si hago más esfuerzo, lo voy a hacer en el tiempo para dar lugar a otro y aprovechar mejor los recursos. Eso que decimos, de dar prioridad a los recursos, por más que sean recursos públicos, alguien lo está poniendo. Entonces aprovechémoslo bien, para que sirvan también para otra cosa, para mejorar lo que nos dan, para mejorar a los docentes, para mejorar lo que fuera que haya que mejorar, desde el aula, desde la tecnología, desde lo que fuera. Y no sé, Santi, cuántas personas nos están escuchando, pero si somos 700, 500, 200, cada uno de nosotros nos deberíamos llevar una tarea para hacer en cada una de nuestras universidades. Ustedes en los centros de estudiantes, en los grupos de compañeros de universidad, no se queden, digamos, observando una realidad que duele, ¿no? O sea, traten de ser actores en esta realidad. Bueno, no sé si contestamos allí a la pregunta. Sí, son muy claras, es un placer escucharlas porque son muy claras. Somos apasionadas. Se nota y eso se aprecia un montón. De verdad que estar de este lado es un placer escuchar. Sí, es un placer escuchar a alguien tan apasionado y que se desenvuelve tan bien y cuenta con mucho énfasis. Otra de las preguntas es en cuanto al gobierno, y tiene que ver más o menos con lo que ustedes ya a lo mejor repiten algo que ya dijeron, es qué políticas implementa el gobierno, qué políticas puede implementar el gobierno para solucionar estos inconvenientes, tanto desde la desinformación, cómo empezar con el estudio en los niveles iniciales. ¿Qué consideran ustedes que podría hacer el Estado, el gobierno? Ahí hay muchas cosas a trabajar, pero no se puede gestionar lo que no se mide, ¿no? Entonces, lo que primero deberíamos tomar digamos, de importancia es el tema de la medición. Y las cuestiones de la formación secundaria son responsabilidad de las provincias. Entonces, en las provincias, después en los municipios o en cada una de las reparticiones, se podría generar este compromiso de la inclusión de los alumnos en la escolarización. Ahora, ok, el gobierno hace una política de escolarizar, llevamos más alumnos al colegio y luego, esto que yo les decía que dice el Banco Mundial, el aprendizaje. El aprendizaje ya es un problema de los docentes y los alumnos que tienen que sentirse capacitados, involucrados, motivados a aprender. Entonces, otra vez, ¿es falta de recursos? Y no, tal vez por ahí es una gestión que es necesaria que mejoremos, ¿no? Entonces, hay planes. Ahora, hacer un plan no quiere decir que el plan sea efectivo. Uruguay avanzamos en esto de la educación, ¿no? Y hay ejemplos que como país latinoamericano podemos copiar, ¿no? A veces Uruguay no tiene muchos recursos que sí tiene Argentina, pero hay ciertos aspectos de competitividad, de convivencia social entre las dirigencias políticas, dirigentes, líderes uruguayos que realmente a veces nos generan una especie de
pequeña envidia, ¿no? Pequeña envidia. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente ver qué están haciendo nuestros compañeros latinoamericanos. Tenemos nexo con un montón de universidades, con un montón de dirigentes. Ahora, hay una cosa, hay que tomarlo al problema y gestionarlo, pero hay que medirlo y si aunque los resultados no sean buenos, hay que mostrarlos, porque generalmente la dirigencia quiere mostrar los resultados positivos para decir lo bueno que fueron y qué bien que usamos los recursos. Cuando en realidad, si hay algo mal hecho, hay que mostrarlo para corregirlo. Y eso no es una actitud de debilidad, por el contrario, es una actitud de grandeza, pero a veces no se ve así. El cambio que yo, complementando lo que dice Leti, me parece que es fundamental, es desde lo humano, es devolverle al niño, y hablemos desde el niño pequeño, esa confianza que él sí puede, y sacar el facilismo, y premiar el esfuerzo. Se acabó eso, nuestro país se deformó cuando el esfuerzo dejó de ser un valor. Y cuando no hay valor por el esfuerzo, no hay, y mírenlo en su casa, si tienen hermanitos más chicos o lo que fuere, háganle que se ganen las cosas que están pidiendo, que tengan deseos de tenerlas, y no que se las den a veces antes de que las deseen. Pero volver a tener desde el niño pequeño, por lo menos empecemos con los niños, ya que hay grandes que ya no lo han perdido hace mucho a eso por una mala política, de no respetar la integridad de las personas y no respetar el esfuerzo y que cada uno, digamos, consiga con ni siquiera sacrificio, con lo que le toca hacer para la vida. Y han deteriorado a esas personas que realmente duelen el alma, recuperar en alguna manera. Entonces, el tema es ese, devolver la dignidad y hacerle sentir a ese niño que vale y que tiene todo lo necesario para ser capaz de resolver lo que se le da, y no facilitar, no, porque el facilismo, nadie crece, y díganme ustedes si han crecido cuando le han facilitado todo. No, la satisfacción que se siente cuando rendí un examen y lo pude lograr, es una sensación que nadie puede explicar si no la vive. Por lo tanto, volvamos a eso, a esforzarnos, a querer ser, a querer hacer, a no desperdiciar el tiempo que es tan valioso y que pasa muy rápido, chicos. Aprovechen porque pasa muy rápido. La vida es fantástica, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Perdón. Bien, la próxima pregunta es con respecto a sociedad. ¿Cómo es el impacto de los jóvenes al tener el título y no poder conseguir un trabajo o conseguir de manera informal? ¿Los bancos se aprovechan de este conocimiento que tiene el usuario al momento de otorgar una tarjeta de crédito? ¿Qué consideran ustedes respecto a eso? ¿Si se aprovechan en el mal sentido? Sí. ¿Así sería la pregunta? Claro, esto de no saber con respecto al tema de las tasas, el tema de pagos y demás. Yo diría que, bueno, los bancos no son las administradoras, pero el tema de ese conocimiento empieza en la línea de producción desde que te venden, ¿no? Digamos, desde los carteles que ponen a veces también de descuentos de tal cosa que no son tal porque ya te elevaron el precio. Entonces hay toda una cuestión allí que hace a la responsabilidad de cada actor dentro de la cadena de la compra y después del pago, ¿no? Pero bueno, podemos difundir, nosotros difundimos ese tipo de cosas. Y hace a que seamos usuarios conocedores, es lo que decía Leti, tenemos que ser usuarios conocedores de la herramienta. El que te da una tarjeta tiene que explicarte un poco cómo se usa. Cuando nos ponen un sistema distinto, bueno, tenemos algo que nos explica. Habrá personas que lo entiendan desde el primer momento y hay otras en que habrá que reforzarlo. Así como
uno puede seguir a un alumno que, por ejemplo, fue mal en la materia más de alguna vez y acercarse para saber, cuando uno ve a ese cliente que está usando su tarjeta, y bueno, lógicamente los bancos van a querer cobrar, pero no le van a poder cobrar si no tiene plata, así que no es un círculo que no se corta, ¿está claro? Entonces lo que los bancos quieren es que se pague lo que haya que pagar. Todo negocio, o sea, cada vez que alguien instala un negocio en la sociedad, tiene un fin que es el de ganar dinero. Y eso no es ilícito. Obviamente que para que haya crecimiento en una economía, las empresas tienen que ser sustentables y ganar dinero. Ahora, yo en algún momento de la charla les dije que mayor rentabilidad no quiere decir mayor valor de la compañía. Entonces, los empresarios o los dueños de bancos no son ni mala gente ni buena gente, ¿no? Administran un negocio dentro de un país que tiene reglas. Y si esas reglas son muy inestables, obviamente que los márgenes que se necesitan para subsistir en una sociedad tienen que ser mayores a que si las reglas fueran más claras y duraderas en el tiempo. Entonces, no culpemos al sistema bancario de la responsabilidad que tiene la sociedad. O sea, los sistemas bancarios colaboran en la formación financiera en muchos aspectos. Tere les decía de que hay programas que van a formación. Ahora, es toda la sociedad que se tiene que involucrar para que seamos mejores formados y gente que demande con mayor calidad. En la medida que apostemos a que la educación no es un valor, vamos a tener gente menos preparada que va a terminar pagando más costo por un servicio peor. Y las empresas van a vender eso. Entonces, en la sociedad, para que una sociedad sea competitiva, término que se usa habitualmente con mucho facilismo, pero que por ahí no se entiende muy bien de qué se habla con competitividad, es que los que ofertan un producto o un servicio tengan la obligación de vender bueno, bonito y barato, como vulgarmente se dice. Ahora, si la sociedad no exige calidad, va a terminar pagando mucho por un servicio pésimo. Y el que lo vende, ¿para qué se va a esforzar? Si el buen servicio no lo vende o no puede llegar, ¿no? Entonces, hay una cosa que no podemos culpar al sistema financiero de los errores que tiene la sociedad en la formación. Ahí me dice... Nosotros con Leti hace mucho tiempo hicimos un artículo que se llamaba "Lo que se compra es la cuota", observando a veces a la sociedad. Entonces, ni siquiera nos fijamos en tasas, ni nada de eso. Es decir, a veces la compra se hace simplemente viendo, no la cantidad de cuotas, sino si puedo pagar esa cuota. Entonces, después me encuentro con que tengo esa, la otra, y tengo un problema financiero por haber aprovechado mal esas compras. Entonces, es todo educación, de a poquito, y de cosas simples, Hay una docente de la Universidad Nacional, que es Gabriela Gentilini, que me dice que está conectada la Gaby, sí. Me dice que está con un proyecto de inclusión financiera para presentar a los alumnos del secundario que se está trabajando en nuestra universidad. Así que bueno, Gabriela pertenece al equipo, así que ya empezamos, ¿viste? Ya floreció algo más. Y ella está en un banco, así que va a poder trabajar con las dos partes. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias, Gaby, por esto también. La última pregunta, y antes de eso, están pidiendo también los libros, así que también si pueden mencionar el nombre de sus libros, eso sería bueno. Y la última pregunta es con respecto a la actualidad, es si conviene invertir en el país y cuál va a ser el impacto de la pandemia. Y cree que si se tratara de una economía más estable y equitativa, ¿la sociedad se interesaría más por la educación financiera? Sí. Bueno, a ver, yo soy fanática de mi país, con lo cual digo que es posible invertir en el país
y lamentablemente hoy nuestro país está subvaluado, está tirado por esto de que hay una pérdida de confianza en todo lo que es el sistema en general productivo y obviamente en el sistema financiero. Ustedes habrán escuchado, habrán visto la televisión en estos últimos días, que la gente está desesperada por ir a buscar sus ahorritos al banco y sacarlos del banco porque tienen miedo que alguna medida se apropie de esos ahorros y los saque, ¿no? Como ya pasó. Entonces, ¿cómo quieren que las empresas que hoy estén trabajando consigan financiamiento si el que los tiene lo saca y lo guarda debajo de un colchón? ¿No? Es como imposible. Yo digo, el dinero no llueve ni se crea de la nada. ¿Cómo una empresa puede lograr financiamiento? Si alguien le presta dinero y cree en ella. En el mercado de capitales, ¿cómo se puede financiar? Emitiendo obligaciones negociables, ¿no? Emite obligaciones negociables y logra financiamiento de largo plazo. Muchas empresas lo han hecho, no es imposible, hay todo un programa desde la Comisión Nacional de Valores para que las empresas pymes puedan financiarse con distintos instrumentos. La emisión de cheque de pago diferido, garantizado por sociedades de garantía recíproca de corto plazo, emitieron los pagaré bursátiles que se negocian, que es un poco más de un año que lo pueden negociar, emisión de obligaciones negociables o valores de corto plazo garantizados. Ahora, la empresa necesita emitirlos. ¿Quién se los compra? Entonces, si no hay una confianza de que el que ahorra es bien tratado y no es mirado como un bicho raro, que es un especulador de tal magnitud que hay que sacarle la plata o sacarle el dinero, sacarle a los que tienen para regalarle a los que necesitan, es una cosa que hay que cambiar, pero otra vez, hay que cambiar culturalmente de esta cosa que parecería ser de que cuando hay miedo, la gente se saca los ahorros del banco. Hoy tenemos un riesgo país que está en torno de los 1.800 puntos anuales. O sea que cualquiera que se quisiera hoy financiar en dólares no conseguiría emitir ninguna obligación negociable. El 80% de la deuda del mundo está a tasas menores que cero. Hoy en día, los que tienen ahorro y quieren dejarlo en Alemania o quieren dejarlo en un país libre de riesgo, le pagan al gobierno para que les guarde la plata. Le prestan 100 y el gobierno les devuelve 99. Fíjense cuánta riqueza nos estamos perdiendo de capitalizar si realmente confiáramos en nuestro sistema financiero. Ahora, ¿hay que invertir en la Argentina? Y yo estoy convencida que sí, porque estoy convencida que no vamos a ser Venezuela, estoy convencida que la sociedad, las instituciones, las universidades, los empresarios van a forzar para que esta democracia continúe y continúe de manera que no podemos tirar un país a la basura. Creo que hay muchos valores y muchos empresarios valiosos en la Argentina que se juegan día a día exponiendo su capital, manteniendo un montón de familias con cantidad de empleados interesantes. En las universidades hay mucha formación y yo les diría que aunque hablemos de la universidad pública, la formación en las universidades públicas de Argentina es de muy buena calidad. Les diría que no podemos casi ni distinguir entre que la universidad privada, la universidad pública, las calidades son distintas. Un montón de docentes, somos docentes de ambas universidades, con lo cual les diría que en formación no tenemos que decir que no lo somos o que no estamos formados, y comparados con otros países latinoamericanos no podemos afirmar de que no tenemos la formación suficiente, con lo cual con todo ese valor, ¿por qué no podemos valer? O sea, si tenemos valores, ¿por qué no valemos? Bueno, hay una cosa que tenemos que recuperar, que es la confianza. Los dirigentes deberán ser, digamos, conscientes que no pueden destruir el ahorro,
porque sin el ahorro no hay inversión. Ahora, una empresa argentina hoy vale el 25% de su valor en dólares, ni siquiera hablemos en pesos, de lo que valía a fin del año 2017. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una caída de valor cuando hubo un cambio de gobierno, que hay bastantes, digamos, esta cosa de incertidumbre y no certeza de lo que está pasando, y hubo otra caída importante con el tema del COVID-19 y la pandemia. Esa caída de un 50% en agosto del 2019, más una caída ahora en marzo del 2020, hace que nuestros activos financieros estén valuados al 25% de su valor. Entonces, hay que invertir en Argentina, y yo digo que hay que invertir en la Argentina porque creo que en algún momento vamos a recuperar valor. Sí, queremos que nuestros hijos estén acá. Mis padres se vinieron de un país muy lejano y en este país generaron su familia. Yo quisiera que mi familia siga terminando acá y todos ustedes como jóvenes colaborando en este país. Así que tenemos que generar producción, trabajo, dignidad, para que todo vuelva a algo que sea disfrutable, que sea en paz, ¿sí? Pandemia de por medio, que es algo que tenemos a nivel mundial, pero tenemos muchas cosas que son nuestras, que hay que corregirlas, porque así no podemos seguir. Nos está consumiendo el alma ver que destrozamos cosas que alguna vez tuvimos, porque alguna vez tuvimos en esas pruebas PISA que dice Leti, un lugar espectacular. Quiere decir que podemos, ¿sí? Nos jactamos de muchas cosas los argentinos, pero ahora tenemos que hacer un sacrificio para volver a ser lo que debemos ser con el país que tenemos, porque realmente es un país hermoso y es nuestro país. Bueno, de nuevo reiterar el agradecimiento, porque soy reiterativa, pero es porque se nota la pasión que ustedes ponen, que son unas apasionadas del tema, cuánto quieren el país, el esfuerzo y la educación, y se nota, y es un placer escucharlas. Así que por eso le queríamos agradecer desde Franja Morada, por haber participado, por habernos brindado su tiempo en este congreso. Así que muchas gracias. Y para los chicos queremos invitarlos a la charla de las 14 horas, que se va a tratar sobre coparticipación y presupuesto con Rivas Piacentini. Así que la invitación para todos ustedes. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes por, bueno, respetarnos, que nos hayamos pasado de horas. Así que, pero bueno, era un momento de compartir y estuvo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santi, gracias, Aya.